Bueno, Marcela es ya está a tres cuartas partes del camino y quienes han asistido a sus charlas, especialmente los jueves, que ha sido pues muy activa académicamente, han visto lo muy bien organizadas y muy bien presentadas que son, con muy buenas revisiones y todo el rigor científico. Hoy vamos a tratar un tema pues que es siempre caliente y controversial, que es el endoftalmitis, especialmente la endógena. Ayer nomás en la presentación del Bascom Palmer presentaron un caso de endoftalmitis endógena por cándida y surgía, como surge siempre, la discusión del papel de la vitrectomía. Y es muy curioso porque de pronto Marcela muestra algunos de esos estudios. Mostraron unos estudios donde la vitrectomía temprana, como nosotros hemos sostenido durante años, tanto en endógena como en postraumática, como en posoperatoria, la vitrectomía temprana no solo es mucho mejor para confirmar el diagnóstico y encontrar el germen, sino que da mucho mejores resultados por la sencilla razón de que se remueve todo el material infeccioso del vítreo. Sin embargo, y el caso que mostraron fue un caso que resolvieron después de algo de bananeo con vitrectomía y que finalmente salió muy bien después de la vitrectomía. Sin embargo, la conclusión del docente es: aquí seguimos inyectando primero y la vitrectomía es solo un último recurso. De manera que es algo, no sé, es como una fijación que los retinólogos, y esto es muy universal, que los retinólogos tienen una especie de miedo, limitación, los problemas logísticos, sí, de entrar urgente a hacer una vitrectomía, de pronto bloquear una sala, todo eso es verdad. Y de pronto todo eso influye en que la gente sea muy resistente. Vamos a ver, Marcela, qué nos dice y qué trabajos nos presenta. Siga adelante, Marcela. Listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, para los que no me conocen, ya el doctor me dio la introducción. Yo soy Marcela Zula, ya estoy haciendo fellow y lastimosamente pues el día de hoy no les traigo algún caso porque no tengo, pero quería traerles esta charla porque la endoftalmitis y sobre todo la endógena es una enfermedad que no es muy frecuente y la mayoría de veces uno no la tiene en la cabeza, entonces se diagnostica tardíamente y este diagnóstico tardío pues empeora los resultados visuales del paciente. Entonces quería traer este tema con el fin de tener más fresco el conocimiento de esta patología para tenerlo ahí por si llega algún paciente en que podamos sospechar esta enfermedad. Entonces, el objetivo es abordar todo el tema de la endoftalmitis endógena, su patogénesis, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Y lo ideal es que al final de la presentación todos estén familiarizados con estos aspectos claves de esta condición para identificarla de manera temprana y tomar las decisiones terapéuticas adecuadas y obtener mejores resultados clínicos. Entonces, como definición, la endoftalmitis endógena es una respuesta inflamatoria severa, tanto del segmento anterior y posterior, y este está ocasionado por una siembra hematógena del ojo por bacterias u hongos. Este tipo de respuesta inflamatoria severa produce apoptosis de los fotorreceptores de células ganglionares bipolares y puede llevar también a desprendimientos de retina, lo que amenaza la visión e incluso amenaza el globo ocular. Entonces acá la vía de acceso tenemos
pues la endoftalmitis se divide en exógena y endógena. La mayoría es exógena, hasta un 98%, y en la endógena es solamente un 2 al 8%. De la exógena, lo más frecuente son los posoperatorios, y los más frecuentes de estos posoperatorios son las cirugías de catarata, que son hasta un 90%. Y de la endógena tenemos que tener presente que de estos 2 a 8%, hasta el 12% de los pacientes pueden tener endoftalmitis endógena bilateral. Como epidemiología, entonces, la causa de hongos es de 1 a 2.000 pacientes, y la mayoría de veces está dada por Cándida y Aspergillus, y en bacterias se dan entre 1 a 2.500 pacientes, en donde la gran mayoría son gram negativos, aunque ya les voy a mostrar unas estadísticas según Europa y Asia, que difieren un poquito, y los gram positivos son hasta el 19%. De esta patología, hasta un 80% tienen una visión de 20/200 o menor, posterior a la infección. Hasta un 20% pueden terminar en evisceraciones o enucleaciones, y los pacientes hasta un 4% de mortalidad. Entonces, los gérmenes implicados, según estos artículos, los dividen como en Asia, en Estados Unidos y Europa. La mayoría en Estados Unidos y en Asia son pacientes con endoftalmitis endógena bacteriana, siendo en Asia más prevalente la bacteriana, hasta en un 65%, y de estas endoftalmitis bacterianas, Em, acá difieren en Europa y en Estados Unidos, hasta un 54 o un 60% son producidas por gram positivos, mientras que en Asia hasta un 70% son por gram negativos. Acá en Colombia encontré este artículo publicado en Medellín del 2021. Este es un estudio descriptivo que, pues, la idea era caracterizar, describir las características clínicas de los pacientes con endoftalmitis. Se tomaron 69 historias clínicas, de las cuales 12 eran endoftalmitis endógenas, y se vio que, diferente a lo que les acabo de mostrar, el microorganismo aislado más frecuente fueron los gram negativos por Klebsiella pneumoniae, hasta un 55%, y en los focos primarios hasta un 25% no se aisló foco. También un 25% fue patobiliar, 16% pulmonar y osteoarticular, y hasta un 8.3% endocarditis. Según la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, por sus siglas en inglés ITSA, sacaron en el 2016 esta guía de práctica clínica, en donde refieren que todos los individuos con cultivos positivos para Cándida, con hemocultivos positivos para Cándida, deberán tener una evaluación oftalmológica, porque un gran porcentaje, ellos describen que hasta el 50% de estos pacientes, de 40 a 50% de estos pacientes, pueden presentar siembras oftalmológicas. Y la mayoría de los pacientes con lesiones coreo-retinianas no tendrán síntomas al inicio, sino cuando ya, pues, hay una endoftalmitis como tal. Entonces, pues, esta es una recomendación, por lo cual en los hospitales se están tratando de implementar que todos los pacientes que tengan estos hemocultivos positivos, pues, tengan por lo menos una revisión con oftalmología. Estas lesiones es importante saberlas. Nosotros, pues, no estamos en un hospital, o bueno, de pronto acá hay alguien que trabaje también en hospital, pero es importante saber esto porque las lesiones coreo-retinianas no siempre aparecen cuando el paciente está hospitalizado o cuando se está haciendo el tratamiento de la candidemia. Ellos hablan que hasta un 18% de las lesiones en la retina aparecieron durante el seguimiento, incluso posterior a que el paciente haya sido dado de alta. Se vieron este tipo de lesiones. Entonces, por eso también es importante, porque nos puede llegar a la consulta un paciente, pues, con lesiones por cándida intrarretinianas. Los factores de riesgo para este tipo de enfermedades, entonces,
Son enfermedades sistémicas que predisponen a esta infección, entonces la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y las neoplasias, pacientes que tengan drogadicción o abuso de drogas intravenosas, que tengan uso crónico de catéteres o que estén en tiempo prolongado en unidad de cuidados intensivos e infecciones sistémicas como endocarditis, celulitis, abscesos en órganos y muy importante ahorita pues el COVID-19. Otros factores de riesgo es cualquier tipo de inmunocompromiso o pacientes que ya estén inmunocomprometidos que estén usando agentes antineoplásicos o inmunomoduladores y todos estos otros factores que producen inmunosupresión. Este artículo fue publicado en el 2021, en donde es una serie de casos de 32 pacientes. Son pacientes inmunocompetentes inicialmente, o sea, se hospitalizaron y son pacientes inmunocompetentes que se hospitalizaron con una estancia prolongada por COVID-19 y con tratamiento con esteroides a dosis altas, en donde se les evidenció que hay una disminución en el conteo de linfocitos CD4 y esto pues predispone a infecciones oportunistas y gracias a esta inmunosupresión hay una siembra o unos microorganismos fúngicos y son el responsable de la mitad de los casos de esta serie de casos, en lo que se encontró hasta un 80% de la cándida. Entonces, la conclusión del artículo lo que decían es que la enfermedad como tal por COVID-19 sola no predispone a endoftalmitis endógena, sino como tal el tratamiento para el COVID con estos esteroides sistémicos que producen inmunosupresión y esto es un factor que puede producir endoftalmitis endógena. La patogénesis, entonces, hay un foco infeccioso sistémico que produce una embolización y esta embolización atraviesa la barrera hematorretiniana, se producen siembras corioretinianas y produce una respuesta inflamatoria severa, tanto del segmento anterior como posterior y posteriormente pues la endoftalmitis. Entonces es importante en la evaluación clínica del paciente, uno, sospecharla. Una vez se sospeche, tenemos que, para hacer el diagnóstico de endoftalmitis endógena, el paciente no debe tener factores de riesgo para endoftalmitis exógena. Interrogar por cirugías previas, inyecciones intravítreas anteriores o trauma. Si vemos que ninguna de estas condiciones están en el paciente, por lo tanto podemos ya hacer pues un diagnóstico o por lo menos una sospecha clínica de endoftalmitis endógena. La clínica, entonces la clínica es muy variada, pero es importante saber que la clínica de estos pacientes es diferente a la endoftalmitis exógena. La mayoría, hasta un 80%, pueden ser unilaterales, perdón, pero acordémonos que hasta un 12% se pueden presentar bilaterales. El signo y síntoma clínico de estos pacientes es disminución de la visión, hasta un 89% empiezan con esta condición. El dolor ocular, diferente a la endoftalmitis exógena, es hasta la mitad de los pacientes, o sea, no todos los pacientes debutan con dolor ocular, por lo tanto no podemos descartar esta enfermedad si el paciente no tiene dolor ocular y la inyección conjuntival. En la cámara anterior podemos ver hipopión hasta un 35%, Tyndall, flare, membranas pupilares y sinequias posteriores. Y en el fondo de ojo, generalmente se produce una vitreitis que nos produce un vítreo opaco hasta un 30% y se pueden ver lesiones corioretinianas focales, abscesos, hemorragias intrarretinianas, vasculitis, palidez retiniana e incluso pues llevar al paciente a desprendimiento de retina. La clínica entonces depende pues del microorganismo implicado, entonces en las cándidas hay infiltrados blancos en el vitro e infiltrados corioretinales y la vitreitis puede ir desde leve hasta severa
y se pueden dar estos infiltrados corioretinales únicos o pueden ser múltiples en cualquier parte del polo posterior. En el aspergillus, generalmente los infiltrados, también hay infiltrados blancos en el vitrio, pero los infiltrados corioretinales son más difusos, son blanco-amarillentos y estos generalmente están asociados a hemorragias intrarretinianas. Y en la endoftalmitis endógena bacteriana, generalmente tienen un cuadro mucho más florido, es un cuadro más agresivo en donde hay abundantes membranas vítreas, hay abscesos subretinianos o coroideos, hay una vitreitis más severa y generalmente este tipo de endoftalmitis está asociada más frecuentemente a desprendimientos de retina. Entonces, cuando hay un inicio insidioso, sugiere más una etiología fúngica y cuando es de progresión rápida sugiere más una etiología bacteriana. Sin embargo, pues el diagnóstico como tal se hace ya con los cultivos, pero pues nos puede guiar un poco en el tratamiento inicial antes de que salgan los resultados de los cultivos. Hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo cuando empieza la endoftalmitis, que vemos simplemente un haze vítreo o un haze anterior, Tyndall. Se puede confundir mucho con uveitis, tanto uveitis anteriores como posteriores. También hay que hacer diagnóstico diferencial con tumores necrotizantes, sobre todo en los niños con retinoblastoma, con toxoplasmosis diseminadas, retinitis virales diseminadas, metástasis, incluyen pues la hialosis asteroidea también entre los diagnósticos diferenciales. Hay unos signos sugestivos de endoftalmitis en el que nos van a guiar un poco si son signos positivos, son mucho más dicientes de esta enfermedad, posibles o probables. Entonces, los signos positivos generalmente son agudezas visuales muy bajas, aproximadamente APL, hipopión grande mayor de 1,5 milímetros, exudados vítreos, abscesos coroideos, retinitis necrotizantes, hemorragias e infiltrados, panoftalmitis e infiltrados o úlceras corneales. Los signos posibles serían ya hipopión menor a 1,5 milímetros, el haze vítreo pero sin los exudados visibles, lesiones corioretinianas que no sean necrotizantes, neuritis óptica, hemorragias y escleritis, y los probables, inyección o quemosis conjuntival, inflamación de la cámara anterior que no tenga hipopión, ausencia del haze vítreo, edemas de párpado y pues la fiebre. Entonces, para la endoftalmitis endógena bacteriana hay una clasificación. Sobre todo acá lo más importante pues, es conocer la clasificación, pero lo más importante es poder diagnosticar una panoftalmitis, que la panoftalmitis es el compromiso severo del segmento anterior y posterior y están incluidas el resto de estructuras orbitarias. Estos pacientes ya con panoftalmitis, pues la mayoría de veces llegan a una evisceración o una enucleación. Entonces, pues es importante evitar que el paciente llegue a tener una panoftalmitis. De resto, pues son signos anteriores focales, anteriores difusos y posterior focal y difuso según lo que se encuentre en el examen físico. Entonces, el diagnóstico como tal se puede hacer una sospecha, pero el diagnóstico como tal es por cultivos. Entonces, hasta un 80% se pueden diagnosticar la fuente extraocular de infección que generalmente se hacen por hemocultivos. Y es importante hacer 3 tomas de hemocultivos en 3 días diferentes con el fin de que aumente la posibilidad de que salga el microorganismo que está causando la endophthalmitis endógena. Y el cultivo de vitro positivo es desde un 36 a un 92%. Otros exámenes que se puedan hacer según pues, la condición del paciente son urocultivos o punciones lumbares. Y
hablaban que la tasa de ocultivos positivos son un poco más bajas en pacientes que tienen endoftalmitis endógena fúngica que las endoftalmitis endógenas bacterianas. Los factores de mal pronóstico, entonces es si el patógeno tiene una alta virulencia, porque generalmente entre más virulento sea, pues más rápido em, avanza la enfermedad, pacientes con diabetes mellitus, hipopión, panoftalmitis, edema corneal, aumento de la presión intraocular y la mala agudeza visual al inicio de cuando se diagnostica la enfermedad. Entonces, el tratamiento, como el doctor decía ahorita en la introducción, el tratamiento no hay una guía como tal clínica, el tratamiento es muy controvertido, pero pues hay varios tipos de tratamiento: antibióticos o antifúngicos sistémicos, la terapia local intravítrea y la cirugía. Entonces, lo importante en estos pacientes, si lo diagnosticamos en nuestra consulta externa, lo ideal es mandar al paciente a hospitalización, porque el tratamiento siempre debe estar como coayudante con antibióticos sistémicos o antifúngicos según el agente causal, porque esto reduce la mortalidad y también reduce el riesgo de visceración y nucleación. La terapia antibiótica o antifúngica es importante en iniciarla después de la toma de hemocultivos, y la idea es iniciarlo empíricamente según lo que estemos sospechando, y si ya cuando salgan los hemocultivos pues se cuadran los antibióticos según el agente causal. Y el antibiótico sistémico empírico debe cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Entonces, también está el tratamiento antibiótico intravítreo, y este también se debe hacer después de una toma de muestra de humor vítreo. Y esta se debe iniciar también con antibióticos de amplio espectro. Para gram positivos está la vancomicina a 1 miligramo en 0,1 mililitros, y para los gram negativos está la ceftazidima 2,25 miligramos en 0,1 mililitros y la micacina 0,4 miligramos en 0,1 mililitros. Entonces se debe combinar estos dos medicamentos tanto para cubrir gram positivos como gram negativos. Y el tratamiento antifúngico intravítreo se puede dar con voriconazol de 50 a 100 microgramos en 0,1 mililitros, o anfotericina B 5 microgramos en 0,2 mililitros, sabiendo que la anfotericina B tiene una alta toxicidad retiniana. Entonces, idealmente, pues preferir el voriconazol. Este artículo fue publicado en el 2020. Es una serie, es un reporte de caso en donde se reportó una mujer de 88 años que estaba hospitalizada en un posoperatorio de resección de ósea rectal, tenía un catéter central, empezó con picos febriles, se le hicieron hemocultivos, salió con una bacteriemia por cocos gram positivo, y el origen fue el catéter venoso central. La paciente inicialmente empezó con un cuadro de disminución de la visión, en donde se evidenció un hipopión y una vitreitis anterior, perdón, una uveitis anterior inicial. No se pudo llevar a cirugía por el estado sistémico de la paciente, entonces se le puso intravítrea una dosis de yodopovidona al 1,25%. 7 días después de la aplicación intravítrea de la yodopovidona, disminuye el hipopión, disminuye la celularidad en cámara anterior, y un mes después la paciente tiene una agudeza visual final de 20/40, igual que su otro ojo. Lo que hacen es diluir la yodopovidona al 10%, se coge 0,1 mililitros de yodopovidona al 10% y se diluye en solución salina 0,7 mililitros,
y de esta dilución se inyecta 0,1 mililitros intravítreo. Entonces, se ha visto que la iopodividona es un antiséptico y que puede servir, y en este caso sirvió en el tratamiento de esta paciente, por lo que esta paciente no pudo ser llevada a cirugía. En el 2015 está este artículo en el que el tratamiento o sea, plantean como tratamiento de la endoftalmitis según los síntomas como posibles, probables y positivos, y según estos síntomas se hace el tratamiento. Entonces, cuando es una endoftalmitis, o sea, cuando son síntomas positivos como agudeza visual igual o menor de percepción de luz, que haya hipopios mayor del 1,5 milímetros, exudados visibles, abscesos coroideos o úlceras corneales, entonces ellos plantean la posibilidad de hacer biopsia vítrea y empezar con inyecciones de antibióticos intravítreos. Solamente solicitan vitrectomía en pacientes que tengan síntomas iniciales como infiltración en mácula de nervio óptico o que ya se tenga la etiología fúngica. Ahí ya plantean la posibilidad de hacer una vitrectomía pars plana. Entonces, este artículo plantea que la vitrectomía se hace solamente 48 horas posteriores a las inyecciones intravítreas y se hace solamente si hay empeoramiento clínico. Sin embargo, y ellos plantean que no hay beneficio de realizar una vitrectomía inmediata en endoftalmitis endógenas en comparación con solamente el uso de antibióticos intravítreos. Sin embargo, en el 2019 sale este artículo, que es una revisión sistemática de 62 artículos, en donde la conclusión de este artículo es que la vitrectomía dentro de las primeras 48 horas, uno tiene mejor sensibilidad diagnóstica porque la muestra para cultivos intravítreos solamente por punción no es, o sea, generalmente salen negativos, mientras que con la vitrectomía saca una mayor muestra y tiene mayor sensibilidad diagnóstica, tiene mejor resultado visual y tiene menor riesgo de visceración y nucleación. Y todos estos artículos están, toda esta revisión sistemática están sustentados en estos artículos que todos, pues la conclusión es que se debe hacer una vitrectomía temprana para estos pacientes para mejorar el pronóstico visual. El pronóstico de la endoftalmitis entonces depende de la virulencia del microorganismo, depende del diagnóstico y el tratamiento temprano y generalmente también de poder aislar el microorganismo tanto en hemocultivo como cultivo vítreo para poder dar un antibiótico o un antifúngico que sea sensible, que este microorganismo sea sensible al tratamiento. Y según la virulencia del microorganismo, varios estudios han mostrado que la Klebsiella tiene una alta tasa de evisceración y nucleación y el meticilino resistente tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, ya para concluir, pues no hay guías actuales para el tratamiento de la endoftalmitis endógena. El diagnóstico temprano se hace con sospecha clínica, con los hallazgos clínicos positivos y con los cultivos, y la vitrectomía temprana mejora el pronóstico visual. Como no hay guías actuales para el tratamiento, entonces mi conclusión y según los artículos que revisé es que como la endoftalmitis endógena es una patología devastadora y los microorganismos son de alta virulencia, pues hay que tratar esta patología también con medidas agresivas. Entonces, tratar inmediatamente ante la sospecha con vitrectomía, con antibióticos y antifúngicos, dependiendo del microorganismo hallados,
tanto sistémicos como intravítreos, y esto mejora el pronóstico visual y también pues el pronóstico sistémico del paciente. Eso era lo que les tenía para hoy. Bueno, muy bien, Marcela, muchas gracias. Parece muy buena la revisión y seleccionados los artículos. Ustedes saben que en toda revisión uno se puede poner a recitar artículo tras artículo tras artículo y no llegar a ninguna conclusión o generar mucha confusión. Me parece que has hecho un muy buen trabajo de seleccionar lo más importante. Yo les puedo confirmar con la experiencia de muchos años que la endoftalmitis endógena es un problema diagnóstico. Sí. Cuando ustedes ven la presentación, dicen, no, pero pues esto es fácil, esto cualquiera lo diagnostica, pero no es así. Primero, los dos ambientes en donde se diagnostica es el ambiente hospitalario, Ujú. usualmente un paciente en UCI, un paciente severamente enfermo, severamente comprometido, no necesariamente ah, la causa de la hospitalización es sepsis o una infección severa. A veces los pacientes están hospitalizados por otras cosas y ustedes saben pues que se infectan, se contaminan y desarrollan sepsis hospitalarias. A veces están diagnosticadas, a veces no están diagnosticadas. Entonces, como no hay usualmente oftalmólogos hospitalarios que estén de verdad mirando estos pacientes con alguna regularidad, y estos eventos no son frecuentes, entonces de pronto en un análisis costo-beneficio, pues no se justifica que hubiese oftalmólogos en las UCIs examinando ojos, dilatando pupilas, mirando fondos todo el tiempo, aunque sin duda, lo hemos comentado varias veces y referido a varias patologías, sería una adición a la calidad del cuidado de estos pacientes muy grande. De pronto alguno de ustedes promueve eso en alguno de los hospitales donde trabajen. Entonces lo que pasa es que estos pacientes a veces están ahí muy mal, muy enfermos y nadie les mira los ojos. ¿Sí? Se los miran cuando ya están horribles, se dan cuenta cuando ya están horribles. Y eso es lo que yo he visto, ¿no? Y terminan muchos de estos ojos perdidos, ¿sí? Si es que el paciente sobrevive. El otro escenario es el escenario de la consulta, en donde el paciente, el caso se presenta es como una uveitis, uveitis posterior, uveitis anterior, y ese es el diagnóstico con el que arranca el oftalmólogo. Entonces yo les diría que si ustedes no quieren que este diagnóstico los sorprenda, pues cada que piensen en uveitis, en coroiditis, en corioretinitis, papilitis, todo lo que sea itis en el ojo, eh, obviamente pues uno se ocupa de estudiar el paciente, de hacer todas las preguntas de compromiso sistémico. Entonces prendan una luz si el paciente es diabético, sobre todo diabético avanzado. Si tiene mucha patología sistémica y especialmente si ha tenido o tiene un foco séptico sistémico que a veces puede estar ligeramente disimulado. En el caso de ayer era una infeccioncita, una úlcera en un pie. Si el paciente ha estado hospitalizado, esa es tal vez una de las claves más importantes. Ha tenido una hospitalización reciente y sobre todo si tuvo líquidos endovenosos. Y la otra es mirarle los brazos para evidencia de drogadicción. Muchos de estos pacientes llegan con manga larga y niegan la drogadicción y si uno les mira el antebrazo, pues ahí encuentra la evidencia de todos los chuzones.
Entonces, sean muy cuidadosos cada que hagan ese diagnóstico en investigar sistémicamente el paciente y si hay algo, alguna de estas cosas que he mencionado y que mencionó Marcela, pues prendan la luz de la sospecha. ¿Será que estoy ante una endoftalmitis endógena? Porque fíjense ustedes lo curioso de cómo la educación nos moldea. Infecciones como TBC, lúes, herpes, bartonella, inclusive toxoplasmosis. ¿Qué son? Infecciones oculares. ¿No son endoftalmitis endógenas? O sea, no es un germen que anda circulando por el cuerpo y se instaló en el ojo y arrancó y comenzó a crecer ahí. Ese argumento, esa forma de pensar fue lo que me llevó a mí a proponer, pues si la toxoplasmosis es una endoftalmitis endógena del toxoplasma, ¿por qué no lo tratamos como tratamos las endoftalmitis con antibióticos intravítreos? Inicialmente pues me cayeron encima, pero pues eso se ha diseminado y ha tenido mucha aceptación. Una vez que usted le pega al diagnóstico, y les insisto que eso no es tan fácil, parece, cuando uno oye la presentación le parece, yo en esto no me voy a equivocar nunca, eh, pues tiene que saber que es un problema sistémico, obviamente. Entonces, si el paciente no está hospitalizado, pues sí debe estar hospitalizado porque tiene una infección sistémica, tiene una sepsis y hay que tratarla con infectólogo a bordo, con hemocultivos, con todas las de la ley, con antibióticos endovenosos. Y es el control de la infección sistémica lo que nos va a ayudar a que mejore lo del ojo. O sea, uno no se puede centrar y decir, como hacemos en las demás endoftalmitis, en la mayoría de los casos, las operatorias, las postraumáticas, hacer un tratamiento ambulatorio y decir, no, yo trato el ojo y ya con esto tengo. Ahí la infección está en el ojo. Pero acá estamos hablando de un paciente que está eh, con el germen por todo el cuerpo y por lo tanto requiere de un tratamiento intensivo y además creemos de un tratamiento agresivo del ojo. Yo creo que cada vez se acumula más evidencia, y lo mostró muy bien Marcela, de que si usted tiene una endoftalmitis de cualquier origen, o sea, usted tiene pus dentro del ojo, entre, saque, la tome muestras, va a tener mucho mejor chance de hacer el diagnóstico y mucho mejor penetración del antibiótico. Nosotros aquí, que llevamos muchos años haciendo eso, somos muy convencidos de la intervención temprana y creemos que hace una diferencia muy grande. Es cierto que en este caso de las endógenas, pues a veces no se puede, simplemente porque el paciente está muy enfermo y no hay cómo llevarlo a cirugía. Entonces, pues ahí ese es el lugar de los antibióticos intravítreos a repetición. Pero apenas el paciente tenga condiciones para ser llevado a cirugía y si ese ojo sigue muy lleno, ese vítreo sigue muy infiltrado, pues hacer la vitrectomía es clave para ayudarle a salvar el ojo. Yo les diría que en mi experiencia, de las etapas iniciales, cuando yo empecé, y se hacían los manejos tan clásicos donde no se hacía vitrectomía, no había antibióticos intravítreos, diagnosticar endoftalmitis endógena era casi ojo perdido. Ahora, en donde si logramos hacer el diagnóstico temprano, la mayoría de estos ojos salen adelante y la mayoría de estos pacientes salen adelante. El cambio ha sido dramático. Si hay preguntas o comentarios, La doctora Paula levantó la mano, doctor. sí. Hola, buenos días. Bueno, tenía primero pues comentarles un caso que tuvimos recientemente en Fundación, una señora de 45 años, de área rural de Cauca.
que pues fue un caso, eh, por decirlo así, eh, o sea, hay que hacer una anamnesis muy precisa porque el enfoque inicial es muy importante. Era una señora que estaba remitida con un diagnóstico de toxoplasmosis que no respondía al tratamiento. La vio pues el retinólogo, le ajustó las dosis de trimetopina y de clindamicina sistémicos, pero pues no tuvo una adecuada evolución, entonces se decidió llevar pues a vitrectomía y toma pues de muestras y cultivos. Pero algo que no había contado la señora fue que antes le habían hecho un procedimiento urológico, que le habían puesto un catéter doble J y que había tenido una infección urinaria por cándida. Entonces, pues, oh sorpresa, los cultivos salieron positivos para Candida albicans. Se hizo tratamiento pues conjunto con infectología y pues a la final pues la señora evolucionó bien. Pero pues ahí sí como recalcar la importancia de la anamnesis y bueno, de hecho se llevó a vitrectomía por dos cosas. Primero, pues no tenía una respuesta adecuada a- al manejo de la impresión diagnóstica que tenía. Y segundo, ya fue pues haciendo la anamnesis pues ya completa, fue que la señora dijo, sí, 2 meses antes me hicieron tal procedimiento, tuve una infección urinaria, me mandaron fluconazol, entonces ahí como que encendió las alarmas y pues obviamente estuvo hospitalizada durante más o menos 21 días recibiendo antifúngico sistémico. Y la otra pregunta que le tenía a Marcela era acerca del pronóstico visual, la agudeza visual final que pues con la cual quedan estos pacientes, ¿cuál es en su mayoría? Pues Muchas gracias. la mayoría de veces el desenlace es malo, por eso mismo, porque se diagnostican muy tardíamente y porque ya las vitrectomías y eso se hacen ya cuando el paciente ya tiene un pronóstico. Entonces, la mayoría de veces tiene un pronóstico visual malo de menor de 20/200, casi todos los artículos que se publican. Sin embargo, en esta serie de casos que les mostré, que decían que la vitrectomía antes de las 48 horas o apenas se hace el diagnóstico, hay algunos artículos o algunas series de casos que comentan que el paciente tiene agudezas visuales hasta 20/40, 20/30, pero pues es muy diverso porque es dependiendo de cuándo se empiece el tratamiento. Entonces todo depende porque si se diagnostica tardíamente y se empieza el tratamiento tardíamente, generalmente o hay pérdida del globo ocular o hay visiones menores de 20/200. Sí, como en toda la endoftalmitis, pues depende mucho del bicho, de la agresividad del patógeno. Pero yo diría que la variable más importante en endoftalmitis en todas es el tiempo. Aquí, desde luego, el estado general del paciente y el estado infeccioso general del paciente es un elemento muy importante. Pero el tiempo, y por eso les he insistido tanto en tener en la mente este diagnóstico y sospecharlo. Y el espectro es muy amplio, ¿no? Porque puede ser un paciente que le llega a su consultorio con algo que parece una inflamacioncita, ¿sí? Y eso termina siendo una endoftalmitis. Entonces, si uno hace el diagnóstico a tiempo, y eso pasa en todas las demás endoftalmitis, y trata agresivamente a tiempo, el resultado visual final suele ser bueno. ¿Sí? El gran problema, ustedes lo saben en endoftalmitis posoperatoria, es la negación. Y eso es lo que hace que los médicos le agreguen tiempo a la evolución de una endoftalmitis posoperatoria, que lo niegan. Esto no me puede estar pasando a mí. En las postraumáticas eh, es el embolate con la inflamación que ocurre postraumática y el médico tampoco quiere hacer el diagnóstico de que se infectó o no hizo la profilaxis. Y en estas la dificultad está en el diagnóstico. Fíjense ustedes que puede sonar muy atrevido cuando yo digo una toxoplasmosis es una endoftalmitis endógena. Porque uno está pensando que endoftalmitis es una cosa muy agresiva y muy destructiva, pero fíjense cómo se comienzan a tocar los terrenos cuando hablamos de una endoftalmitis endógena micótica, que se puede demorar 2 meses, ¿sí? O
sea, el paciente puede llevar 2 meses de evolución. Una toxo muy severa puede tener el comportamiento casi de una endoftalmitis, con vitreitis severa, con exudación, con desprendimiento de retina. Entonces, esos terrenos no son tan separados, igual con una TBC, o ustedes saben, con un herpes, la necrosis retinal aguda. No los llamamos así, pero uno debe pensar así en términos de que las infecciones sistémicas que se meten al ojo deben manejarse con un criterio más o menos universal, que es el tratamiento agresivo de la infección sistémica y el tratamiento agresivo del ojo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien? Muchas gracias, Paula, por compartir la experiencia, muy valiosa. Eso ayuda a que todo el mundo grabe la importancia de la historia, ¿no? De preguntar muy cuidadosamente todos los detalles de la historia e insistir. La mayoría de la gente no cuenta, ¿no? ¿Qué va a tener que ver? Esto del ojo que se me presentó 2 meses después de un procedimiento urinario, ¿no? ¿Esto qué va a tener que ver? Entonces usted le pregunta, ¿usted ha sido enfermo? ¿Le han diagnosticado algo? ¿Lo han tratado de algo? ¿Ha estado hospitalizado? Y mucha gente dice no. Entonces, cuando uno va a revisión de sistemas y dice, ¿pero usted ha tenido alguna vez problemas en la orina? ¿Ha tenido alguna vez infección? ¿Ha tenido cistitis? Ah, sí, hace 2 meses me metieron una sonda. Pero ¿eso qué tiene que ver, no? Y es la respuesta de muchísima gente, ¿no? Con los problemas sistémicos. No, no conectan, no tienen el conocimiento y espontáneamente no le dicen a uno así como los medicamentos. Muchas veces, si el paciente resuelve que ese medicamento no tiene nada que ver con los ojos, pues no se lo dice, como pasa en los medicamentos de próstata y en catarata. ¿Cuántas veces no nos encontramos con un IFIS medio sorpresa y resulta que el paciente sí toma la droga y nunca lo comentó, nunca lo dijo? Ah, ¿alguien más quisiera comentar alguna experiencia dolorosa o buena? Bueno, muchas gracias. Espero que esto nos sirva de recorderis a todos para tener este diagnóstico por allá en la trastienda del cerebelo, pero siempre activo. Ok, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora.